Gloria a Dios. Sí, Señor. Te adoramos, Padre, te adoramos, Señor Jesús. Oh, bendecimos tu nombre en esta tarde, Padre, por tus misericordias, por tu amor, por tu grandeza, por tu poder, porque solo tú eres Dios, Rey y Señor. Gracias, Padre eterno, por tu eterna misericordia para con cada uno de nosotros. Adoramos tu nombre, Padre. Reconocemos quién tú eres. Reconocemos que tú eres el único Dios y como tal te damos alabanza, honra, gloria, adoración y nos rendimos completamente a ti. Gracias por este tiempo, por este privilegio que me regalas de poder llegar a los hogares con una palabra tuya. Señor, te pido tu unción, te pido tu presencia, te pido que sea tu Espíritu Santo el que hable en este momento. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, qué gozo poder estar nuevamente llegando a tu hogar, llegando a tu casa con una palabra poderosa de parte de Dios, una palabra que te empodere, una palabra que te nutra, una palabra que te fortalezca en este día para seguir caminando hacia la meta. La semana pasada estuvimos tocando un tema que terminó hablando de la fe. Y ese tema estuvo basado en el libro de Habacuc. El versículo 4 del capítulo 2 dice: el justo vivirá por la fe. Entonces la pregunta que nos hicimos fue: ¿y qué es la fe? ¿Qué es verdaderamente la fe? Entonces quiero que estemos hablando de este tópico en este día porque es muy, pero muy importante. Y vamos a poner un fundamento en el tema de la fe. Primeramente, la carta a los Hebreos, el capítulo 11, versículo 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, importantísimo, podemos ver claramente que para poder agradar a Dios, nosotros necesitamos este elemento que es tan importante y tan básico en la vida de un cristiano, y es la fe. Dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Y dice que el que se acerca a Dios es necesario que venga creyendo que Dios está presente y está disponible para cada uno de nosotros en todo momento. Y luego te dice que Dios es premiador de aquellos que le buscan. Entonces, una promesa poderosa, pero necesitamos el elemento básico. En otras palabras, necesitamos la materia prima de la fe. Lo segundo que vamos a ver en Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 11, versículo 23, termina diciendo: y todo lo que no proviene de fe es pecado.
Entonces ahí estamos, como se dice vulgarmente, cortando un poquito más de tela. Estamos profundizando un poquito más. Estamos yendo un poco más profundo. No solamente que es imposible agradar a Dios, pero es que si yo no actúo y vivo por fe, estoy en pecado. Y Dios no quiere que yo viva en pecado. Dios quiere que yo viva una vida de fe. Ahora bien, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 18, versículo 8, encontramos a Jesús haciendo una pregunta. Y dijo así: pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Aquí vemos que Jesús está hablando claramente de su regreso. Y está haciendo esta pregunta que es tan profunda, porque cuando él hace esta declaración en forma de pregunta, él está dejando ver claramente que en estos últimos tiempos la fe del cristiano va a ser sacudida. Tenemos que tener esto claro y tenemos que ponerlo también como fundamento. En ningún lugar la palabra de Dios te dice que una vez que tú recibes a Cristo Jesús en tu corazón no vas a tener problemas. En ningún lugar. Jesús, cuando estaba caminando a la cruz, miró a aquellos que le seguían y le dijo: no lloren por mí, lloren por ustedes mismos. Porque si en el árbol verde, que soy yo, están haciendo estas cosas, imagínense lo que van a hacer en el árbol seco, que son ustedes. Entonces Jesús dijo: en el mundo van a tener aflicción, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Jesús dijo: yo les prometo que voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús dice que Él te toma por tu mano derecha y Él te levanta y Él te fortalece y Él te guarda y Él te cuida y Él te protege. Son promesas que están en la palabra de Dios. Entonces no se trata de que no vayamos a ser golpeados por las situaciones que nos trae la vida. Los primeros cristianos fueron perseguidos, fueron maltratados, fueron odiados y muchos de ellos, la inmensa mayoría, murieron como mártires por el Evangelio del Señor Jesucristo. Cuando Pablo estaba en su último viaje yendo a Jerusalén, en los lugares donde iba parando, la gente recibía del Espíritu que Pablo iba a ser torturado. Y algunos de ellos lloraron y le pidieron: mira, no subas a Jerusalén. Y él en un momento dijo: pero ¿qué hacen llorando y haciéndome la vida más difícil? Por favor, yo estoy dispuesto aún a morir por el Evangelio de mi Señor. Entonces los primeros cristianos no pasaron una vida, un caminito de rosas.
ni de alfombra roja. No, 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 no. Los primeros cristianos sufrieron, tuvieron que huir de un lado para otro, los perseguían para matarlos, los llevaban a tribunales, los azotaban, los amenazaban, los torturaban, los golpeaban, y ellos de cada lugar salían alabando a Dios, adorando a Dios, agradeciendo a Dios por el privilegio que ellos tenían de ser torturados por el Evangelio del Señor. Entonces la Biblia en ningún lugar nos promete que no vamos a pasar pruebas ni dificultades. Lo que la Biblia nos promete es que el Señor va a estar con nosotros en cada paso de nuestro camino. Eso sí la Biblia nos promete. Entonces, cuando Jesús dice, hallaré fe en la tierra, Él está diciendo, quiero que sepan que sobre todo en el último tiempo, la fe de ustedes va a ser sacudida. Ya estamos advertidos de que la fe va a estar sacudida. Entonces tenemos que tomar acción en base a eso, porque la voluntad de Dios es que sus hijos desarrollemos una fe sólida, una fe que sea un fundamento sólido sobre el cual nosotros podamos caminar nuestra vida diariamente. Por eso dice en Hebreos, es necesario que el que se acerca a Dios se acerque creyendo que Dios está presente. Él vino a vivir en mi corazón. Él vive dentro de mí. Dios es el Dios vivo. Él no es algo por allá lejano. Él no es un cuento. Él no es una historia. Él no es un relato. Él no es mucho menos algo ficticio. No, Dios es el Dios vivo. Dios es el Dios eterno. Lo he dicho, lo he venido diciendo y lo seguiré diciendo porque el momento lo amerita. Jehová, Dios de los ejércitos, Rey de reyes, Señor de señores, está sentado en su trono. Él no ha perdido control de la situación. Él está sentado en su trono. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Y Él está en control de todo, absolutamente todo lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que sucederá. Él está en control de todo. Y Él quiere que yo aprenda cómo es Él, quién es Él verdaderamente, lo que Él me promete verdaderamente. Entonces hemos puesto este fundamento, porque la pregunta era, terminando la meditación de la semana pasada, ¿y qué es la fe? Entonces vamos a ver algo en relación a la fe. Primeramente, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces esto es algo muy, pero muy profundo. Primeramente, establece claramente que hay una fe fingida. Hay una fe verdadera, la fe de Dios, la fe que Dios deposita en mi corazón. Dice la palabra que Él deposita en mí y deposita en cada uno de nosotros una medida de fe.
Esa medida de fe es suficiente para que yo abra mi corazón a Jesús. Esa medida de fe es suficiente para que yo entienda, comprenda que yo soy pecador, que no tengo solución para mi problema y venga a Él creyendo que Jesús es Dios, creyendo que Jesús es Dios encarnado que vino al mundo, que murió en la cruz del Calvario, que allí derramó su sangre, que la sangre que Jesús derramó en la cruz es más que poderosa y suficiente para limpiar mi vida entera de todo pecado y de todo mi pasado. Esa fe es suficiente para que yo venga a Él creyendo que si yo le abro mi corazón, Él va a cumplir su promesa de venir a vivir en mí. Entonces, con esa medida de fe, yo me acerco a Él y yo le digo: Padre, reconozco mi condición de hombre pecador, reconozco que soy un pecador, estoy arrepentido de mi vida de pecado y yo quiero pedirte, Señor Jesús, quiero pedirte que vengas a vivir en mí. Quiero pedirte que me laves con tu sangre. Quiero pedirte que borres mi vida pasada. Quiero pedirte que me llenes con tu Santo Espíritu. Quiero pedirte, Señor, que escribas mi nombre en tu libro en el cielo, para que en el día final, cuando aquel libro sea abierto por el Cordero, mi nombre esté inscrito en ese libro. Entonces, cuando tú abres tu corazón a Jesús, es el momento cuando Jesús en persona escribe tu nombre en el libro de la vida en el cielo. Es importantísimo. Eso es lo más importante. Eso es lo que determina dónde yo voy a pasar la eternidad. Entonces Pablo le habla a Timoteo y le dice que hay una fe fingida y una fe no fingida. Con aquella pequeña medida de fe que yo recibo, yo puedo venir a Jesús. Pero luego la palabra dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando yo me meto en la palabra y empiezo a leer y a estudiar, el Espíritu Santo me va hablando y yo voy oyendo la palabra de Dios y esa medida de fe se va desarrollando. Estamos hablando de la fe verdadera, la fe que Dios quiere establecer en mí. Lo segundo que veo en este versículo es que esa fe verdadera va a impactar mis generaciones. Observa que le dice que estaba primero en su abuela. Aquella fe verdadera, no fingida, estaba primero en su abuela. De su abuela pasó a su madre y de su madre pasó a Timoteo. Entonces esa fe sólida, esa fe profunda, esa fe con esencia va a pasar a tus generaciones. ¿Y cómo la adquiero? ¿Cómo yo adquiero esa fe? En la carta a los Hebreos, el capítulo 11, versículo 1, y te voy a leer de la versión que mencioné la semana pasada, que es una traducción directo del arameo al español. Dice: ahora bien, la fe es la convicción de las cosas que se esperan, como si ya fueran realidad. Es la revelación de las cosas que no se ven. Esto es
profundamente importante. La fe viene a mí a través de la revelación del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que cuando yo me meto profundamente con Dios, el Espíritu Santo, que está viendo mi intención, mi deseo, mi anhelo de conocer más a mi Padre Celestial, Él viene y me da revelación. Esto se llama el rema de Dios. El rema de Dios es una revelación dada por el Espíritu Santo en el cual tu entendimiento se amplía y vas a ver las cosas en una profundidad que tú sientes que la verdad que está siendo revelada te penetra tu sistema, te penetra, se mete en tus huesos, se mete en tu sangre, se mete en tu sistema, se mete en ti entero. Esa revelación tú la abrazas, tú la amas, tú te enamoras de ella. Tú no quieres jamás que esa revelación se vaya de ti. Jamás. Porque es algo tan profundo y tan valioso que viene a ser parte íntegra de tu vida. Eso es el rema de Dios. Esa es la revelación de la fe. Y el Espíritu viene y te revela aquí, y te revela allá, y te revela una verdad acá, y te revela otra por allá. Y hay veces que has leído 100 veces un pasaje o un versículo, pero en cierto momento el Espíritu te da una revelación nueva y fresca de acuerdo a la necesidad que tienes en ese momento. La fe verdadera, mi hermano, mi amigo, se adquiere a través de la revelación que únicamente el Espíritu Santo de Dios puede darnos. Por eso, la enorme importancia de no conformarnos con poco. La enorme importancia de meternos en aguas profundas con Dios. Y de eso te voy a estar hablando la próxima semana. De meternos en aguas profundas con Dios. De eso voy a estar tocando la próxima semana. No te puedes perder ese segmento. Y vamos a hablar de hombres que caminaron una vida de fe. ¿Cómo lo hicieron? Vamos a estar hablando de eso. Lo más importante en este momento, mi querido amigo, si tú estás viendo este programa y tú nunca has abierto tu corazón a Jesús, yo quiero decirte que en este momento, en este mismo momento, el Espíritu de Dios está poniendo en ti esa medida de fe para que le creas. Yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Padre Celestial, vengo a ti en el nombre de Jesús, creyendo, entendiendo que soy pecador, vengo arrepentido, te pido que me laves con la sangre del Cordero. Señor Jesús, te abro mi corazón y te recibo como mi Señor, mi Dios y mi Salvador personal. Perdona mi vida pasada, límpiala, bórrala, lléname con tu Espíritu y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, has tomado la decisión más importante de toda tu vida y te felicito por ello. Me gustaría que me escribas y que me dejes saber que lo hiciste. Escríbeme a miguel.asl77@gmail.com. Quiero recordarles que tenemos nuestro libro disponible, Eventos por Venir. También tenemos el primer librito que yo escribí que se llama Días Difíciles. Si pones tu orden directamente conmigo, vas a tener ambos libros por el mismo precio que tenemos Evento por Venir en Amazon. Entonces escríbeme. En este libro estamos estableciendo y dejando
sentado todo lo que la palabra de Dios nos habla de los eventos que están sucediendo y que aún sucederán. Y también de las promesas que el Señor tiene para nosotros, para que no vivamos este tiempo en temor y mucho menos en pánico. Te agradezco tu tiempo, te agradezco tu atención y te bendigo en el nombre de Jesús. Muchas gracias. El Señor te bendiga.